Agradecemos a nuestro gran Dios Todopoderoso, amados oyentes, por el privilegio que nos concede de estar una vez más con ustedes para compartir este mensaje maravilloso del libro de Apocalipsis, y queremos hacer un resumen este día sobre lo que hemos ya estado estudiando en el pasado. Hemos estado analizando brevemente en el estudio anterior que el falso profeta representa la falsa religión de Roma en el tiempo del apóstol Juan, y esta religión falsa era el culto al emperador romano. En eso concluimos al final de la última intervención. Y amados oyentes, si han seguido la hilación de este estudio sobre estos capítulos de Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 17, capítulo 19, que son textos que tienen falsa interpretación, mal entendimiento, puede usted entender lo que a continuación vamos a hablar con respecto a estas cosas, se puede decir que es en un resumen. Y para ayudar al entendimiento, es importante ir a la perspectiva histórica. Presentamos enseguida entonces una pequeña explicación de las condiciones religiosas en el Imperio Romano al fin del primer siglo. Recuerde que esto no es prueba para nuestra interpretación de lo que es el falso profeta. Esta se encuentra en el mismo libro de Apocalipsis, como ya lo hemos venido estudiando. Vamos a ver en esta sección histórica, amados oyentes, que nos sirve solo para aumentar nuestro entendimiento de la falsa religión representada en el falso profeta de Apocalipsis. La historia nos enseña a nosotros que, siendo Roma el capital del mundo en aquel tiempo, sirvió como centro de gobierno y riquezas y también de religión del día. De acuerdo con la ley y la tradición romana, el jefe del Estado, o sea, el emperador, se consideraba divino. Algunos emperadores aprovecharon esa creencia para recibir más homenaje del pueblo, así aumentando su importancia e influencia sobre el ciudadano. Uno de estos emperadores, hablamos de Domiciano, reinaba cuando Juan escribió o recibió esta visión del Apocalipsis. A él le encantaba esa importancia y el homenaje que traía. Por supuesto, los cristianos fieles rehusaron adorarlo a él y a todo hombre, puesto que tal culto sería infidelidad a Cristo. Pero para los romanos, esta actitud demostraba deslealtad al Estado y nada menos que traición. Así que cuando el emperador exigía ser adorado como divino, el cristiano tuvo que escoger entre la deslealtad al Estado y la deslealtad a Cristo. Como resultado, la iglesia fue considerada como una organización ilegal en Roma. Los romanos buscaron métodos para hacer cumplir el culto al emperador, y para castigar a los cristianos rebeldes, según ellos, se nombró un cuerpo en cada provincia que tenía la responsabilidad de ver que se cumpliera esta falsa religión y que los que no adoraban al emperador, en este caso a los cristianos, fuesen castigados. Este concilio edificaba imágenes del emperador, altares para su culto, y en toda manera apoyaba la religión del Estado. Perseguía a la iglesia en muchas maneras, matando a algunos, expatriando a otros y expropiando las propiedades de otros. A estos cristianos Jesús manda un mensaje de consolación en Apocalipsis, tal como lo hemos estudiado en el capítulo 19, del 11 al 21. Promete destruir tanto a la bestia como también a su aliado, el falso profeta. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Dice el pasaje: gracias a Dios que esta plaga ya fue quitada de la tierra por el poder de Cristo Jesús cientos de años antes de nuestro tiempo, amado oyente. En cuanto a la batalla de Armagedón en Apocalipsis 19, 11 al 21, vimos que había 3 enemigos de Cristo y su ejército que fueron destruidos en aquel tiempo. Ya hemos estudiado sobre 2 de ellos, la bestia y el falso profeta, que viene siendo el emperador romano y el concilio que propagaba el culto al emperador. Ahora queremos ver la interpretación bíblica del tercer enemigo o tercer grupo de enemigos en el texto,
los reyes de la tierra y su ejército. Cuando la bestia primeramente apareció en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, 1, Juan vio que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, las 7 cabezas, de acuerdo con la interpretación o con lo que ya hemos estudiado, representaban a los reyes romanos. En Apocalipsis 17, 12 al 13, encontramos la interpretación de los 10 cuernos. ¿Cuál interpretación fue dada a Juan por un ángel de Dios? Mire lo que dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Estos son los aliados de la bestia. Ahora, tienen el mismo propósito que ella, y es servir al diablo en su guerra contra la iglesia, es decir, contra los cristianos. También se debe notar que no son reyes sucesivos del mismo país, sino de diferentes países, y que recibieron su autoridad en un solo tiempo para ayudar a la bestia. Así que los reyes de la tierra son los reinos aliados de Roma en su lucha contra Cristo y los cristianos. Ellos dan su reino a la bestia. Eso dice el 17:17 de Apocalipsis. Y pelean contra el Cordero, según Apocalipsis 17:14. Pero ellos son vencidos por el Cordero y son destruidos, según Apocalipsis 17:14 y 19:21. Entonces, en resumen, hablamos que el mensaje de Apocalipsis 19:11 al 21 es que Roma y todos sus aliados iban a ser juzgados y destruidos por el Señor. Iba a haber venganza por la sangre de los santos mártires que habla Apocalipsis capítulo 6, 9 al 11, aquellos decapitados que rogaban al Señor y pedían justicia. Dios ha obrado tales juicios temporales sobre naciones pecaminosas muchas veces en la historia del mundo, y lo ha hecho especialmente contra los enemigos de su pueblo. En el tiempo del Antiguo Testamento encontramos a los de Edom en el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, igual a los romanos en Apocalipsis 19. Si usted lee Isaías 63, 1 al 6, encontrará que en el tiempo de Cristo encontramos también a los judíos ya vueltos perseguidores de los cristianos. Nosotros podemos ver a través de la historia condiciones de cómo reinos cayeron por mano de Dios, pero usando fuerzas poderosas de otros imperios. Ahora, en el caso de Mateo capítulo 23, que podemos tomar como referencia, dice la Escritura, Mateo 23, 32 al 36. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Dice el 36, de cierto digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Una profecía dirigida a la generación de los israelitas, en este caso en Jerusalén. El capítulo 24, siempre de Mateo, nos enseña el versículo 27 lo siguiente. Dice así, 24-27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que... Bueno, el 27, vamos a leer el 30. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre
en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Luego el 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, estas escrituras de Mateo están profetizando una destrucción temporal en Jerusalén. La destrucción de Jerusalén, el templo, a través de fuerzas e imperios poderosos, y en este caso Roma fue uno de esos imperios. En estos y muchos otros casos, el Señor vino y destruyó a una nación rebelde. Por supuesto, no vino en forma visible, ni física, ni personal, a la tierra en cada una de estas ocasiones. Vino en la persona de ejércitos humanos, ciertamente bajo su mando, aunque quizás no lo sabían. Había usado a los propios romanos para castigar a los judíos allá por el año 70 en la destrucción de Jerusalén, por su iniquidad y por la persecución de los cristianos. Pero no debemos ver en esto la segunda venida de Cristo como pretenden los premilenialistas. Esta visión es nada más que la de la destrucción de los romanos como poder universal y perseguidores del pueblo de Dios. ¿Cuál visión? La de Apocalipsis capítulo 19. Esto ya fue cumplido en la derrota del imperio romano como perseguidor mundial de la iglesia. Es cierto que Cristo viene otra vez, pero no para poner pie sobre esta tierra. La Biblia enseña que cuando venga por segunda vez, nosotros le encontraremos en el aire, no en algún punto de este globo terrestre. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero Apocalipsis, amado oyente, 19, no habla de este día final, sino del día en que Dios vengaría la sangre de sus santos derribados en Roma y todos sus aliados. Esa fue la gran batalla de Armagedón. Debe quedar claro en nuestras mentes que el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis sobre Armagedón ya pasó, pero esto no quiere decir que no hay ningún consuelo ni advertencia para nuestro tiempo. Cualquier gobierno o jefe de Estado que pretende tomar la gloria que pertenece a Dios o perseguir en alguna forma al pueblo de Dios tiene el espíritu de la bestia, aunque no es literalmente la bestia que habla el Apocalipsis, pero por tener el mismo espíritu de la bestia, su fin será el mismo también, la perdición. Y cualquier religión falsa, sea cual sea, tendrá el mismo fin por participar en el mismo espíritu que tenía el falso profeta. Esta es la confianza que los cristianos del presente siglo tenemos. Así que aunque ya cumplida esta profecía, tiene gran significado para nosotros hoy día. Sirve, por tanto, para los que tienen realmente un espíritu de maldad, como para los que tratamos de servir al Señor de acuerdo a su palabra, a su voluntad. A uno les sirve de advertencia y a otros de consuelo seguro. La batalla que se describe en Apocalipsis capítulo 19, 11 al 21, la famosa batalla de Armagedón. Muchas personas creen equivocadamente que esta batalla está todavía en el futuro. La batalla de Armagedón fue realizada cuando Roma fue derrotada como perseguidor de la iglesia del Señor. El imperio romano duró hasta el año 476 después de Cristo. Por tanto, la fecha más moderna que pudiéramos fijar para la batalla de Armagedón tendría que ser 476 después de Cristo. Pero su poder perseguidor, es decir, la bestia y el culto al emperador, el falso profeta, como exigencia que resultó en la persecución de los cristianos, fueron eliminados mucho antes.
Creo que no debemos buscar una fecha exacta, sino que hay que entender esta destrucción como un proceso paulatino que Dios llevó a cabo entre los años del 96, en el tiempo que Juan escribe el Apocalipsis, y el año 476 después de Cristo. El 96 después de Cristo fue el año que murió Domiciano. Con su muerte hubo alivio de la persecución cruel que sufrían los cristianos que recibieron el Apocalipsis en aquel tiempo. En el año 476 después de Cristo fue la fecha final en que Roma se podía considerar como capital del imperio mundial. Así que este acontecimiento queda entre el 1500 y el 1900, es decir, entre estos años en el pasado de nuestro tiempo. La verdad es que la fecha no es importante. Si lo fuera, pues Dios nos la hubiera revelado. Lo que Dios consideró importante y lo que sí nos reveló es la victoria de Cristo y el cristiano fiel sobre este terrible enemigo, el Imperio Romano. Esto fue usado por Satanás para continuar su guerra contra Dios y su pueblo. Satanás usó al Imperio Romano mismo, a los reinos aliados a Roma, los usó como arma para destruir la iglesia de Cristo en el primer siglo, pero no lo logró, porque gracias a Dios Él intervino en esta situación. Definitivamente no se refiere a la segunda venida de Cristo, que ocurrió o ocurrirá en el día final. Los premilenialistas, como ya dije, están diciendo que sí, y que esta segunda venida a la tierra ocurrirá. Pre significa antes, hablando de premilenialismo, pre significa antes del milenio. Dicen que Cristo viene antes del milenio para reinar 1000 años, y que aquí se describe definitivamente que aconteció antes del milenio, pero no es la segunda venida de Cristo, según el Apocalipsis 19. Es cierto que Cristo viene otra vez, pero ya dijimos que no va a poner un pie sobre la tierra. Esto es bien importante, amados oyentes, que lo entendamos, porque no podemos nosotros aplicar mal la palabra de Dios, no podemos mal interpretar las Escrituras. Por eso, es cierto, ya dijimos que Cristo viene otra vez, pero no va a poner un pie sobre la tierra. Él viene y dice que recibirá a los cristianos en el aire para estar así siempre o por siempre con el Señor. En Apocalipsis capítulo 1 queremos manifestar un pasaje. Dice el capítulo 1 versículos 5, 4 y 5. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Usando aquí el término, el soberano de los reyes de la tierra. Esto es bien importante que lo comprendamos nosotros, amados oyentes. La Biblia nos enseña y debemos entender claramente que Cristo es rey y soberano sobre los reyes de la tierra. Él tiene el control de todo. Hay dos aspectos muy importantes del reino del unigénito Hijo de Dios, el Cristo. El primero es que su reino sobre su propio pueblo, la iglesia, Él está gobernando y reinando ahora mismo, y Él es la cabeza de este pueblo, según Colosenses 1:18. El reino sobre su pueblo, y está reinando sobre su pueblo con el cetro de justicia, pues ellos se someten, o sea, los cristianos nos sometemos voluntariamente bajo la autoridad del rey, y como consecuencia reciben su bendición, o recibimos su bendición, y hasta compartimos en su reino. Bueno, es lo que dice el capítulo 1, versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre.
A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. También nos lo dice el 3:21. Nos dice: a él, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Está prometiendo al cristiano que si está dispuesto a morir por causa de Cristo, a que no importan las persecuciones y los problemas, dice, si usted lucha hasta el final, usted puede participar con Cristo de ese reino. Por tanto, estos cristianos del primer siglo, desde ese tiempo, comenzaron a reinar con Cristo. Ahora, esto por supuesto es importante. Él reina sobre su pueblo con el cetro de justicia, pues ellos se han sometido voluntariamente bajo la autoridad del rey y como consecuencia reciben su bendición y hasta comparten ese reino. Ahora, pero hay otro sentido en que Cristo reina sobre todas las gentes y todas las naciones. Las bendiciones de su reino son únicamente para los que se someten a él voluntariamente, obedeciendo el evangelio, arrepintiéndose, convirtiéndose y bautizándose y siendo añadidos por él mismo a la iglesia, según Hechos 2:47. Estos son beneficiados de esas grandes bendiciones y promesas, estando bajo su reino, voluntariamente. Estas son las personas que obedecen. Pero no debemos pensar por ningún momento que su poder como rey sea limitado solamente a la iglesia. La mayoría de las teorías acerca del reino de Dios suponen que el poder y el reino de Cristo sean limitados ahora, pero que en el futuro será un reino universal y sin límite. Esto dicen algunas teorías. Pero la gran verdad presentada en la frase que estamos considerando, el soberano de los reyes de la tierra, insiste en este pasaje que todos los reinos de la tierra están bajo su dominio, ya, ahora mismo. Es cierto que no se someten voluntariamente, ni lo harán nunca, pero sí están sujetados. Es cierto que no cumplen las leyes de su reino, pero sí son siervos en sus manos para cumplir con sus propósitos, aunque no lo sepan, ni lo quieran hacer, ni quieran hacerlo voluntariamente. Es cierto que no reciben su bendición, sino su condenación por no obedecerle voluntariamente. En vez del cetro de equidad, hace uso de la vara de hierro, la fuerza para gobernar a las naciones. Cristo tiene es tiempo presente. Está diciendo completa. Cristo tiene en el presente, y luego dice toda, completa voluntad, completa potestad ahora mismo. Mateo 28, versículo 18. Toda potestad me es dada. En el tiempo que Cristo resucitó de entre los muertos, poco antes de ascender a los cielos, Él dijo, toda potestad me es dada. Es decir, en ese momento ya tenía la potestad dada por Dios, en el cielo y en la tierra. Es la naturaleza espiritual e invisible de esta potestad que no permite que hombres carnales reconozcan que Cristo reina sobre toda la tierra, ya, ahora mismo. La Escritura nos enseña a nosotros que Cristo tiene la potestad. Y yo quiero leerles un pasaje en Segunda de Reyes, amados oyentes. Encontramos las Escrituras en el capítulo 6, Segunda de Reyes, capítulo 6. Leemos por favor del 8 en adelante. Nos dice esta Escritura lo siguiente. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por eso, y llamando a sus siervos les dijo, no me declaréis vosotros quién de los
nuestros es rey, es del rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo: Rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él le dijo: Id y mirad dónde está, para que yo envíe y prendedlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiado la ciudad con gente de a caballos, carros. Y entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Amado oyente, dice, después le dijo Eliseo: no es este el camino, ni esta la ciudad, seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él les respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a su señor, a sus dueños. Entonces se le preparó una gran comida, y cuando habiendo comido y bebido, los envió allá. Se volvieron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas a Siria, a la tierra de Siria a la tierra de Israel. Ahora, yo sé que es una lectura un poco larga, pero ¿qué aprendemos de esta historia? Que Dios tiene el control. Especialmente el 16 y el 17 dice que Dios tiene el control. Y dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que veas. Entonces Jehová abrió los ojos del criado de el que andaba con Eliseo, y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente a caballos, de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amado oyente, dice el 16: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Dios tiene la victoria, Dios tiene el control. Él reina sobre cualquier imperio poderoso terrenal de este mundo. Él lo controla, amado oyente. Por supuesto, el mensaje para los cristianos que estaban siendo perseguidos y amenazados con la destrucción completa por el rey de Roma, el emperador, era que el rey de los cristianos era también jefe supremo sobre el emperador de Roma. Este fue el mensaje maravilloso del libro de Apocalipsis. Y hay muchos textos, amados, que quisiera tener tiempo para comprobarlos leyendo, como Daniel 2, 20 y 21. Y el 4:17 de Daniel nos enseñan a nosotros que Dios tenía el control y que Él era superior, Rey de reyes y Señor de señores. No era el emperador romano, era Dios que reinaba sobre el mismo emperador Domiciano de Roma. Debemos entender también por medio de estos y otros textos que el reino y las actividades de Dios entre las naciones es algo tan antiguo como las naciones mismas. Dios tiene ahora ya dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere, amados oyentes. Yo le animo que lea Daniel 4,
24 al 26, porque Daniel siempre estuvo hablando con los reyes de Babilonia, que entendieran quién era el que reinaba. No era Nabucodonosor. Recuerde que Nabucodonosor se convirtió en buey y comió monte y durmió debajo de los árboles, y Dios le demostró que no era él el rey, era Dios Todopoderoso. Este es el mismo mensaje, amado oyente, que Dios envió a los cristianos del primer siglo en el Apocalipsis. Él es el que reinaba y le demostró al emperador Domiciano que él era el rey. A través de los siglos Dios ha manifestado esta potestad como soberano de los reyes de la tierra en varias maneras. Asiria y su capital Nínive sirven como ejemplo, amado oyente, ejemplo claro de este punto y del hecho de que las naciones tienen que responder a su rey divino para evitar la destrucción. Unos 800 años antes de Cristo, Dios advirtió a Nínive de su destrucción por sus pecados. Jonás capítulo 3, 1 al 4. Cuando se arrepintió el pueblo, Dios lo salvó. Jonás capítulo 3, versículo 10. Y luego el 4, versículo 11 de Jonás. Pero unos 75 años después, en el año 725 antes de Cristo, el rey de Asiria sirvió como vara en la mano de Jehová para castigar a los israelitas por su rebeldía. Dios usó a estos reinos poderosos para mostrar al pueblo de Israel y para castigar al pueblo de Israel, como bien lo dice Isaías capítulo 10, versículos Isaías 10, 24 y 25. Dice la palabra de Dios lo siguiente: por tanto el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá, dice, y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Este pueblo sirio estaba castigando a Israel, maltratando y oprimiendo al pueblo porque Dios lo permitió así, para que el pueblo entendiera y recibiera un pequeño castigo de Dios usando a los sirios. Pero luego en este 10, 24 y 25 de Isaías, Dios está prometiendo que ellos mismos, los sirios, iban también a ser castigados. Al menos es lo que dice también el 7:17 de Isaías. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días, cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es al rey de Asiria. Eran unas profecías que Isaías dio al pueblo de Israel como consuelo, haciéndole saber que los sirios, quienes les oprimían en ese tiempo, iban a recibir su castigo. Y así, pero dentro de un siglo, la misma nación de Asiria fue derribada por Dios por su altivez de espíritu y crueldad. Eso es lo que leímos ya en estos textos. Y luego, Nahum capítulo 1, versículo 1 al 8. Puede usted anotarlo, el capítulo 2 y versículo 13. Y luego, siempre Nahum capítulo 3, 1 al 19. Ve usted que Nínive cayó en el año 612 antes de Cristo, conforme a la profecía del Señor. Así que debemos entender muy bien que el reino universal del unigénito de Dios no quiere decir que no haya oposición a su voluntad, ni que haya paz en toda la tierra. Mientras este mundo exista y Cristo reine sobre todo este mundo, habrá enemigos y oposición siempre. Es cuando todo enemigo sea sujetado y puesto por estrado de sus pies, que vendrá el fin y el Cristo devolverá el reino al Padre Celestial.
Recuerde, 1 Corintios, para concluir, Cristo no viene a recibir un reino. Él ya lo tiene en su poder. Él reina ahora por los siglos de los siglos. Él ya está con toda autoridad. En 1 Corintios 15, 24, encontramos nosotros las palabras del apóstol Pablo dirigidas a los cristianos allá a los Corintios. Dice el capítulo 15, leemos para terminar 24 hasta el 28. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos sobre o debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Bien, leemos el 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa o se aparta, mejor dicho, aquel que sujetó todas las cosas a Él, es decir, a Dios. Por tanto, dice, pero luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todo y en todos. Aquí tenemos entonces que Cristo es el que reina y gobierna y controla aún los reinos poderosos de este mundo, según hemos podido analizar en este breve resumen en este estudio. Amados oyentes, nosotros agradecemos grandemente su paciencia, porque sabemos que el Apocalipsis es un libro un poco complicado para muchos, pero realmente no lo es si le prestamos atención e interés y llevamos la secuencia en el estudio de la palabra. Amados, que Dios les bendiga grandemente a todos.